Bienvenidos, soy Oscar Ibarra, estudiante de Ciencias Políticas y esto es un análisis sobre algo que no podemos seguir tratando como historia lejana, el siglo XX colombiano, un siglo que prometió modernización y entregó exclusión, que intentó la paz al menos 6 veces y la perdió casi todas, que vio nacer guerrillas, paramilitares y carteles no como anomalías, sino como respuestas a un orden político que sistemáticamente cerró las puertas a quienes no cabían en él. En los próximos minutos vamos a recorrer 3 preguntas que me parecen inseparables. ¿Por qué la modernización colombiana produjo conflicto en lugar de estabilidad? ¿Qué patrones explican la persistencia del conflicto armado? ¿Y por qué los procesos de paz, incluso los que funcionaron, no lograron consolidarse? No hay respuestas simples, pero sí hay una lectura rigurosa posible, y creo que hacerla bien importa, porque Colombia todavía está escribiendo el capítulo que viene. Comencemos. Colombia no modernizó a todos por igual. Esa es la premisa que organiza el siglo XX colombiano, y entenderla cambia completamente cómo leemos su historia. Entre 1931 y 1951, el país experimentó un despegue industrial real. Las políticas de sustitución de importaciones, el capital cafetero y la extracción minera construyeron una alianza entre exportadores e industriales que importó maquinaria, abrió fábricas y generó empleo. Pero ese crecimiento se quedó en Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca. El resto del país esperaba. Y los migrantes que llegaron a las ciudades no encontraron industria suficiente, encontraron informalidad. Lo mismo ocurrió en el plano social. La Revolución en Marcha de López Pumarejo modernizó la educación pública, autonomizó la Universidad Nacional y permitió que sindicatos y campesinos conquistaran derechos laborales básicos. Eso fue un avance real. Pero cuando esas reformas se frenaron, el descontento acumulado no encontró salida institucional, encontró la violencia. Ese es el primer nudo. La modernización fue incompleta y la exclusión se armó. El conflicto armado moderno no nació de la nada. Nació de la violencia, esa guerra civil no declarada entre liberales y conservadores que devastó al país desde finales de los 40. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desentrañar el guión de Oscar Ibarra sobre este periodo histórico. Sí, y la misión de hoy es entender por qué los intentos de modernizar el país generaron tanta sangre. Claro. Vamos a explorar el origen de las guerrillas tras los cierres políticos, el impacto devastador del narcotráfico y, bueno, la verdadera razón por la que fallaron los procesos de paz. Pues todo arranca entre 1931 y 1951. Durante esas décadas tuvimos un auge industrial enorme. Y zonas sociales súper importantes, como la famosa Revolución en Marcha de López Pumarejo. Claro, hubo mucho movimiento. Pero el problema central fue la geografía de ese progreso. O sea, la riqueza y el desarrollo se concentraron casi exclusivamente en Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca. Bueno, vamos a desempacar esto un poco, porque es como construir un tren bala deslumbrante, pero solo poner vías entre ciudades. Total. Los demás se quedan a pie, mirando cómo pasa el progreso y acumulando una frustración tremenda. Y las consecuencias de ese crecimiento desigual fueron inmediatas. Porque cuando las élites, frenaron esas reformas iniciales, toda esa inmensa población de migrantes rurales se estrelló con la informalidad urbana. Se quedaron sin representación política formal, ¿verdad? Exactamente. Al no tener una voz institucional ni vías legales, pues ese descontento no tuvo cómo canalizarse. Y terminó transformándose en violencia rural pura. Pero, a ver, espera. Hay algo que me cuesta entender aquí. Esa misma violencia inicial forzó un pacto histórico, que fue la creación del Frente Nacional en 1958. Así es. Un pacto para frenar el derramamiento de sangre. Un acuerdo donde los partidos liberal y conservador decidieron turnarse el poder por 16 años. Si eso detuvo la sangría bipartidista, ¿por qué el guión lo señala como el detonante de las guerrillas? Bueno, porque detuvo esa violencia específica. Pero la supuesta cura terminó engendrando la siguiente enfermedad. Ah, entiendo. Al blindar el sistema, pues clausuraron cualquier vía democrática para cualquier otra fuerza social. Entonces, al intentar crear una estabilidad perfecta entre dos partidos, literalmente diseñaron una olla de presión sin válvula de escape democrática.
Lo fascinante aquí es que sí, quienes quedaron por fuera entendieron que la política institucional estaba cerrada con candado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y precisamente de esa exclusión sistemática nacen grupos armados en los 60. Para frenarla, las élites de ambos partidos acordaron el Frente Nacional en 1958. Alternancia en el poder, 16 años. Punto final al enfrentamiento bipartidista. Funcionó. Pero a un costo que tardamos décadas en calcular. Cerró el sistema político a todo lo que no fuera liberal o conservador, justo cuando nuevas fuerzas sociales reclamaban participación. El descontento que no cabía en las urnas buscó otro camino. De ese cierre surgieron las guerrillas colombianas. Las FARC, 1966, como autodefensas campesinas que pedían tierra, vías y escuelas. El ELN, 1964, inspirado en la Revolución Cubana, con Camilo Torres como figura emblemática. El EPL, 1967, de línea maoísta. El M-19, 1970, nacido de la cuestionada derrota electoral de la ANAPO. Y luego a esta dinámica pues se le inyecta un combustible letal en los 80. Uf, sí, el narcotráfico. El dinero de la cocaína alteró por completo la escala de esta guerra. Se volvió un monstruo totalmente distinto. Exacto. Porque por un lado financió la expansión de las guerrillas y por el otro detonó el paramilitarismo, el famoso MAS, que derivó en la SAUCE. El conflicto dejó de ser periférico y hundió el ingreso per cápita, dejando masacres espantosas como La Granja, El Aro y El Tigre. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque a pesar de todo ese horror, hubo momentos de lucidez donde el Estado intentó reaccionar. Hubo hitos importantes que a menudo se olvidan, ¿sí? Entre 1990 y 94 ocurrieron desmovilizaciones exitosas de grupos como el M-19 y el EPL. Y eso ayudó a forjar la Constitución del 91. Es cierto, pero esos éxitos fueron súper frágiles. El problema trágico fue la falta de políticas de Estado. Y la destrucción de la confianza, como pasó con la Unión Patriótica. Exacto. Según documentan las fuentes, hubo un exterminio sistemático de más de 3.000 militantes de ese partido que habían nacido de acuerdos de paz. Simplemente no había garantías. ¡Qué locura! Básicamente, mientras esto pasaba, las élites políticas seguían desconectadas. Estaban protegidas por su sistema clientelista. Sí, repartían favores y burocracia e ignoraban el conflicto. Hasta que el terrorismo urbano las alcanzó. Exactamente. La guerra solo fue prioridad nacional cuando las bombas llegaron a las ciudades. Y eso provocó que la sociedad civil marchara en 1999 exigiendo un no más. Claro. Entonces la paz no fracasaba por falta de voluntad de diálogo. No, para nada. Fracasaba por la total falta de garantías estructurales y protección efectiva para quienes dejaban las armas. Bueno, el conflicto armado colombiano no fue una anomalía aislada. Fue una respuesta sistemática a un orden político excluyente. Una exclusión que hizo de la paz una tarea titánica con las reglas de ese momento. Durante décadas, el conflicto fue un fenómeno periférico, marginal en zonas de colonización con escasa presencia estatal. Pero en los años 80, el narcotráfico lo transformó radicalmente. La cocaína financió la expansión guerrillera y al mismo tiempo detonó la creación del paramilitarismo. El MAS, 1982, sembró lo que terminaría siendo las AUC en 1996.